Hola, hoy voy a responder la pregunta si en el caso hipotético en que Colombia ratificase el acuerdo de Escazú, ¿cuáles serían los mecanismos de participación idóneos o cómo sería la forma idónea con base en los mecanismos de participación ciudadana para que este acuerdo entrara en la legislación colombiana? Para responder esta pregunta, primero comenzaré por explicar en líneas generales qué es el acuerdo de Escazú, después seguiré para discutir cuáles son los actuales mecanismos de participación ciudadana y por último trataré de integrar estos dos elementos para sacar una conclusión y una respuesta satisfactoria a la pregunta propuesta. Lo primero que se debe decir es que el Acuerdo de Escazú es un tratado regional firmado por varios países, entre ellos Colombia, aunque Colombia no lo ha ratificado. Y si lo ratificase sería ideal, sería el 11º país que lo ratificara para que este acuerdo comenzara pues a entrar en vigor, a trabajar por esas propuestas y esos lineamientos que consagró en el mismo. Este acuerdo contiene 3 ejes centrales. El primero de estos es el acceso a la información. Es que haya estándares mínimos de acceso a la información. Para poner un ejemplo, para contextualizarlo, es para que una persona sepa que cerca de su barrio, de su región, van a poner, por ejemplo, un oleoducto. Lo segundo es que haya participación ciudadana. En este acuerdo es fundamental esa convergencia, esa integración entre los diferentes actores y esa participación ciudadana. Y lo tercero es que haya un acceso a la justicia. Hay una discusión muy importante y muy relevante y es, nosotros ya tenemos mecanismos de participación ciudadana, ¿para qué ratificamos el acuerdo de Escazú? Por eso hay discusiones tan álgidas en el Congreso en donde hay sectores políticos que están en contra porque dicen que este acuerdo limitaría la producción económica del país y afectaría gravemente sectores de la economía y sectores de la industria. No obstante, hay otros grupos políticos que arguyen que debido a que se le pone el eje central, el protagonismo a estas industrias económicas, se le está quitando protagonismo e importancia a los grupos étnicos indígenas que han habitado en territorios que usualmente son discusiones o entran en un debate porque hay otros actores que quieren intervenir en esos territorios por temas económicos, de hidrocarburos, de construcciones de infraestructura, etc. Lo más interesante de este acuerdo es que, o la discusión que se ha traído a Colombia, es que si bien nosotros tenemos los mecanismos de participación ciudadana, no se cumplen las leyes y por eso sería tan importante que se implementara el acuerdo de Escazú. En el caso en que no se cumplan las leyes, digamos, no se cumple con una consulta previa en donde un territorio, un grupo indígena dijo, en este territorio no se puede hacer una intervención, pero igual el Estado no hace nada y hacen la intervención. Estas personas, este grupo indígena, puede acudir a otros estados, a una corte de otros estados, si se ratifica el acuerdo de Escazú, para que hagan valer sus derechos. Las mismas personas pueden ir a hacer valer sus derechos y así los otros países coercionen a Colombia a que digan, ojo, tienen que cumplir con sus mecanismos de participación ciudadana para hacer respetar los derechos de las poblaciones que habitan en esos territorios y los derechos del medio ambiente, para proteger al medio ambiente. Ahora bien, en Colombia contamos con varios mecanismos de participación ciudadana que están consagrados en el artículo 103 de la Constitución Política. Entre estos está el voto, el plebiscito, la revocatoria de mandato, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, el referendo y muchos más. Realmente, aunque los tenemos, como ya mencioné, hace falta que se materialicen y por eso sería fundamental ratificar el acuerdo de Escazú. Pero el acuerdo de Escazú no solamente se va a materializar a través de uno, sino a través de la integración de todos estos mecanismos de participación ciudadana. El de iniciativa legislativa sería útil y demasiado idóneo para poner a funcionar esa jurisdicción ambiental que promueve el acuerdo de Escazú. La consulta popular o el cabildo abierto sería fundamental para que los actores que hacen parte de estas discusiones medioambientales y de territorios se integren. El plebiscito, si el presidente quiere consultar con el pueblo alguna normativa medioambiental. Entonces la respuesta es que no hay ningún mecanismo exacto a través del cual se materialice el acuerdo de Escazú, sino todos de forma idónea en el que se integren
y materialicen esos principios que propone el Acuerdo de Escazú para un mejor medio ambiente y para la integración de los agentes y los actores de estas discusiones.